En el año 1884, en Berlín, se dio lo que se denominó como Conferencia de África Occidental, y allá decidieron estas 15 naciones dividirse África como si fuera una torta de cumpleaños. Esta porción va para mí, esta porción va para vos. Es así como comenzó una etapa de fugaz y arrasadora colonización del continente africano, en la cual no solo fueron explotados sus recursos naturales, sino también las propias vidas de sus habitantes, que tenían una configuración social y cultural determinada, y hasta sus propias fronteras tribales y ancestrales, que pasaron de un día para el otro a ser modificadas después de una ocupación militar a la cual la mayor parte de estas naciones no pudieron oponer resistencia. Sin embargo, hay una nación que pudo resistir al asedio, que fue Etiopía. El ejército de la recientemente unificada Italia, Reino de Italia, no pudo imponerse en aquellas tierras, siendo el pueblo amárico el único que no pasó por un proceso colonial europeo en el continente africano. Las particularidades de Etiopía, por este motivo, son muchas. Sin duda es un lugar donde el autóctono prevalece, donde desde el idioma hasta el tipo de construcción, las costumbres, la conformación social, distribuciones del poder, todo se fue generando de una manera distinta a como se dio en el resto de África, donde desde las fronteras hasta las estructuras políticas actuales tienen un pasado y una explicación de parte de la Conferencia de Berlín y del periodo colonial que se empezó a terminar para todos esos países durante la década del 60. En este contexto surge una posibilidad de intercambio cultural absolutamente genuino y enriquecedor para los ciudadanos de las naciones occidentales con los etíopes. Eso es lo que trata de hacer Cultura Sariri, que es el entrevistado, el ciudadano global de este capítulo. Este proyecto busca lograr un turismo sustentable, un tipo de turismo en el cual todos salimos beneficiados, tanto los locales que reciben como los turistas que viajan a conocer una distinta cultura y a llevarse algo más que una foto, conocer un paisaje o un lugar donde se puedan relajar, sino más bien experiencias que le quedarán para el resto de su vida, y esto es lo que busca Cultura Sariri en cada una de sus propuestas. Abróchense los cinturones, que este vuelo a Addis Abeba está a punto de despegar. Contanos un poco qué es Cultura Sariri, cómo surgió la idea de ustedes, básicamente qué es lo que hacen y cuál es su inspiración. Bueno, Cultura Sariri es un proyecto joven que surgió luego de un viaje que hicimos con Lucy, que es la otra pata de Sariri. A ver, es difícil también definirlo tan sintéticamente así en una oración, porque creemos que es un proyecto que día a día se va construyendo, pero básicamente nuestra visión, lo que nos motiva y lo que hace que hagamos todo lo que hacemos y los proyectos en los que nos involucramos es fomentar interacciones culturales genuinas. Y creemos que esto se puede, ¿cómo se dice?, llevar en distintos aspectos. Hoy en día como arrancamos, lo vemos materializado en hacer viajes, que también es un poco por lo que estamos acá. Este proyecto surgió después de un viaje que hicimos a Etiopía. Después de 6 meses de estar por Asia, terminamos en Etiopía. Fue uno de los últimos destinos en los cuales estuvimos. Y nosotros cuando viajamos, veníamos viajando de otra realidad, tipo, no sé, África y Asia tienen cosas similares, y también el hecho de viajar es similar, pero realidades distintas. No sé, África es un poco, no sé, no, África es grande, ¿no? Pero Etiopía es menos masificada turísticamente. Entonces, nosotros cuando viajamos, lo que queremos es tener cuando viajamos entre nosotros, con Lucy, lo que queremos es tener experiencias reales, intentar meternos en las culturas de una forma como que sentir que lo que estamos viviendo es real y estamos teniendo una conexión con la gente, con el lugar, con el momento. ¿Cómo se logra esta interacción, sentirse parte de la gente, tener esa conexión? ¿Cómo se logra? No sé si hay un método, sino es como sentir el momento. Uno cuando viaja hace lo que le gusta. También el hecho de viajar, cada uno lo toma distinto, pero
uno va así, es un momento, un periodo en el cual uno hace lo que realmente tiene ganas de hacer. Y cuando viajas a otro país o a otra realidad, tiene la particularidad de estás todo el tiempo viendo cosas nuevas. Entonces, nos interesa mucho la naturaleza, las culturas originarias, tribus, lo que... En realidad es que no podemos vernos, tipo que, no sé, salimos a la esquina de nuestra casa y no podemos encontrarlo. Entonces, en Etiopía se da una particularidad que lo único que está más o menos turísticamente desarrollado son actividades o ir a conocer, como si hay un circuito turístico armado, es ir a conocer formas de vida tribales, tribus, personas, cómo viven. Y la única forma en la cual o generalmente se da, y que nos choqueó mucho y por eso después nos inspiramos para seguir y armar esto, es que las personas que van a visitar a la tribu no tienen un respeto por la tribu en sí, como que van y tienen un punto, no sé, una actitud como esto Sí, de... sacarle fotos, como que si Sí, fueran pero objetos, más o menos. el tema sí, no es como, no es la foto en sí, sino cómo te acercas a la persona. Entonces fue cuando más nos choqueó esto de cómo acercarse a una cultura que es distinta a la nuestra. Entonces pensamos que Etiopía tiene la posibilidad de ir a estos lugares y tener un enfoque distinto, otro tipo de acercamiento, en lo cual sentíamos que todos los que estamos viviendo el momento la estamos pasando realmente bien. Y es un poco lo que nos inspira a hacer nuestros viajes y cómo se termina desarrollando esto de las interacciones culturales genuinas, como que es algo real y que las partes implicadas tienen un beneficio mutuo, emocional, económico, que hay respeto. Eso es lo que nos motiva a hacer los viajes que hacemos y cuando comunicamos, cómo lo comunicamos, porque entendemos que también Cultura Sariri escapa a lo que son los viajes en sí, por eso esto tanto de costar, que cuesta un poco definirlo y me cuelgo hablando porque creemos que puede llegar a tener muchas vertientes. Es como toda una maraña Claro, de y pensamientos sí. y es eso, es eso. Probablemente, bueno, muchos de los que están viendo no sepan esto, pero Etiopía es el único Claro. país de África que nunca fue colonizado, que resistió a la colonización, en este caso de Italia, que se quiso meter y Ujú. Etiopía fue el único que pudo resistir. ¿Ustedes notan esto? ¿Les cuesta comunicarse con la gente, quizás teniendo en cuenta que no se impuso un idioma, un tipo de construcción y muchas de las otras cosas que uno ve en África y en Asia por la colonización Ujú. europea y en Etiopía no está? ¿Ustedes eso lo notan? Lo notamos claramente, hablo de mi punto de vista, lo noto claramente, pero no es algo que te impida tener una relación con otra persona, sino que a lo mejor es más favorable cuando uno tiene, no sé, compartir algo a nivel más humano, ¿no? Pero puntualmente los efectos de la colonización en la sociedad, de la falta de colonización en realidad, se nota mucho porque mantienen un idioma que es muy antiguo, tienen su propio sistema de calendario, su propio horario, tipo, ellos te pueden llegar a decir que son las 3 etíopes, que el horario internacional que le corresponde a ellos a lo mejor son 5 horas más. Entonces tiene toda una identidad cultural muy fuerte y muy orgullosa de esto, como todo el país está enterado de la historia, de la tradición. Igual también decir todo el país es complejo porque hoy en día el territorio que el país que se delimita a Etiopía tiene muchas culturas y también es eso. Como Estado es un Estado muy pluricultural. Entonces yo no podría decir que hay solamente una Etiopía, pero cuando hablamos de la no colonización es más la cultura más predominante en las ciudades o en los centros políticos más poderosos del país. Se vive toda esta tradición. Y también en la región más norte es como, sí, sí, se nota. Ahí también me cuelgo hablando. ¿Y ustedes Sí. cuando van, en qué idioma se comunican con las tribus? Con las tribus ¿O de qué no forma? podemos hablar idioma, porque a ver,
Etiopía se podría dividir en regiones, por supuesto, y también en las regiones delimitan un poco la cultura. Entonces, todo esto de la Etiopía no colonizada y el orgullo de sentirse, no sé, un país que resistió invasiones, que tuvo peso, que tiene una historia milenaria, se ve más o en las grandes ciudades o en lo que es la región más norte, más de Tigray se llama. Y en el sur hay mucha diversidad tribal y ahí el inglés no se habla tanto, a lo mejor algún guía que viva más en la ciudad. Entonces, cuando llegamos a la tribu y todos los arreglos de cómo llegar hasta ahí, pues no es que vos puedes agarrar una moto y de repente caer en un pueblo, Claro. como a lo mejor podés, pero tipo, ni legalmente un extranjero puede alquilar un vehículo ahí. Entonces tenés que llegar con alguien que generalmente habla inglés y el idioma local de la tribu. Entonces, ahí así te puedes comunicar más con palabras, pero también lo lindo que tiene esto es que se nota mucho esto de que no siempre se necesita lenguaje para comunicarse. Y por eso también nosotros utilizamos mucho el mate y eso creo que queremos compartir eso también, ¿no? Es como, sentimos que nos identifica mucho porque vos estás llegando a un lugar y ya esto, antes de lo que hablábamos de la actitud, nosotros ya vamos predispuestos a querer compartir algo con ellos y llevamos algo para ellos que nos representa y nos acercamos en la misma ronda y comemos su comida con ganas y con alegría. Y esa es una forma más profunda de comunicarse. Y después en el país se habla, sobre todo en la ciudad, se habla inglés. No es difícil encontrar a gente que hable inglés. Pero en las zonas más rurales no, es más complicado. Y de las costumbres que vieron en las zonas rurales, por ahí que estuvieron compartiendo los rituales antiguos, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Rituales antiguos que más nos llaman la atención. Y a mí, algo que en el sur de Etiopía, lo que más me llamó la atención fue el salto del toro, que es un ritual que se celebra cuando un niño pasa la adultez y a partir de ese momento el niño puede abandonar la casa de sus padres, puede casarse, tener su propio rebaño, son sociedades pastorales en el cual sus bienes son el ganado, cabras o vacas. Entonces es un ritual de todo el día y se acerca a gente de la misma tribu, pero de aldeas lejanas. Hay gente que camina todo el día para llegar a la casa donde está este festival. Y durante ese día hay muchos rituales de transición, simbolismos, comida, bebida. Y es un momento muy particular y en el cual es muy fácil sentirte bienvenido, parte de lo que estás viviendo. Imagínate, no sé, que llegas a un casamiento de alguien que no conoces, pero la gente te invita a tomar y puedes charlar con la madre del que se casa, algo así. Es como se vive eso que uno, no sé, se puede quedar. La última vez que fuimos acampamos. Entonces, no sé, nos quedamos con los rezagos ya de la fiesta, después de que vos todo el quilombo, más con la familia, más chile, en una fogata, charlando. Y es muy lindo, es muy fuerte vivencialmente. También físicamente el lugar es un lugar bastante virgen, como en las tribus del sur de Etiopía, que es una región que se llama el Valle del Omo, que es generalmente a donde vamos. No dominan tanto la agricultura, solamente plantan maíz y un cereal que se llama sorghum. Entonces los campos a lo mejor tienen un par de hectáreas cultivadas, pero también hay mucho como arbusto salvaje, a lo mejor montañas, la tierra roja. Entonces ya estás en un lugar lindo que te predispone a vivir, no sé, a convertirte permeable en lo que está pasando. Eso es lo más profundo, ¿no? Lo más lindo, a mi Y parecer. Después la, hay un... sí. Decime. No, que las comunidades etíopes por lo general cocinan, por lo menos la experiencia que yo tuve, una especie de comida que se come con la mano que visualmente parece goma eva, que es muy Sí, picante. Esto lo comen en toda Etiopía, las tribus comen lo no, mismo, no, no, no. a base. Las tribus tienen una alimentación totalmente distinta. Más que nada comen sorghum o maíz, alguna que otra vez algo de carne, una cabra. Las vacas generalmente no las comen.
Esto que vos decís se llama injera, que está hecho de un cereal que se llama teff, que es el cereal más pequeño del mundo. Lo dejan fermentar. Fermentar es cuando salen las burbujitas, ¿no? Y como, no sé si se pudre, se fermenta, se estaciona. Y eso se hace en un plato caliente y queda hecho como un crepe, y eso sirve de plato. Eso no es picante en sí, tiene un gusto bastante ácido, es bastante curioso, las primeras veces no te va a gustar, pero ni a palos, es un gusto adquirido, como, no sé, la primera vez cuando le das a probar a alguien un mate, te lo devuelve, y sobre eso se sirven distintas preparaciones. Y sí, ahí lo que se sirve es bastante picante. Distintos garbanzos, la mayoría de la comida es vegetariana, salvo en alguna ciudad o en algún pueblo con más movimiento. Pero es curiosa la comida de Etiopía. La comida de las tribus tiene menos elaboración. Es distinta, es distinta. Ahí sí se come animales o también tienen costumbres más vegetarianas entre En las las tribus. tribus no se comen animales, sí, pero generalmente cuando hay algún acontecimiento. No sé si un casamiento o una celebración, no es que todos los días sacrifican un animal, pero también es su fuente de ingresos. Los venden a las ciudades y en los mercados, le sacan leche, entonces no siempre los comen. ¿Se come tef? Acá nos preguntan. Sí, sí, se come tef. El injera está hecho de tef. Claro, la comida que hablábamos antes. Este crepe, que es como el plato que todos comen de la mano también, es muy curioso cómo la gente come, es como vos te sentás en una ronda y en la mesa ponen solamente un injera grande esparcido como un crepe gigante y arriba ponen distintas comidas y todos comen con la mano y hacen como un tunque, como que lo agarran y lo envuelven y se lo comen. Y también es muy común que si vos estás comiendo en un lugar si vos llegás a comer en un lugar y ya hay un amigo tuyo comiendo y no lo viste poner, se te acerca a vos y antes de decirte hola, te mete un pedazo de comida en la boca. Es común entre amigos, compañeros, darse de comer en la boca. Entonces también es un ritual que ya desde la comida es algo que nos llama la atención. Y después viendo todo lo que creció Etiopía en los últimos años, por ahí todos los lazos que tuvo con China y cómo empezó a desarrollarse, ¿ustedes Ujú. notan mucha diferencia entre lo que es Addis Abeba y lo que es el resto del país? O sea, ¿se está desarrollando una metrópolis grande, no sé, edificada y el resto del país está quedando atrás o va de la mano? No de la mano, porque también el hecho de la capital y de la construcción urbana es que los cambios se ven más acelerados y con edificios más grandes. Sí se nota esto de la inversión y de que cada vez hay más carreteras, por ejemplo, se sabe que hay una inversión de determinada industria cerca de algún pueblo, entonces ese pueblo empieza a cambiar las costumbres o se genera algún conflicto. Estoy enterado que ahora hay un conflicto con un dique que se quiere construir como una represa hidroeléctrica y eso cambiaría el curso del río y eso genera muchos problemas. Pero también se nota esto, hace poco tuvo un parate, esta crecida económica, entonces en las ciudades medianamente grandes, tipo centros urbanos más desarrollados, pero no como la capital, se ve mucho edificio pelado, como construcciones que se frenaron por la mitad. Pero sí, se nota el crecimiento que tiene el país a nivel económico y a nivel de infraestructura. También el hecho de que cada vez reciba más turistas es un país que cada vez tiene más movimiento, sí. ¿Y lo ves como un país democrático, estable, donde la gente vive bien? O sea, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿cómo lo ves? Yo creo que, por supuesto, hay muchas realidades, es un territorio extenso con muchas diversidades y no sabría decir cómo que la gente vive bien. Yo siempre que fui a lugares, ninguno me pareció extremadamente carenciado ni que haya una situación de miseria o de problemas infraestructurales muy grandes. También pasa que cuando vas, por ejemplo, a una tribu y no tienen agua, no tienen luz, los niños no van a la escuela y es algo que a lo mejor nosotros de lleno nos llamaría mucho la atención, pero también es parte de su naturalidad. Es como que no tienen un contraste ni una aspiración a querer acceder a esos servicios, o por lo menos esa es mi percepción, la verdad, las charlas que puedo tener con una persona de la tribu,
no pueden, nunca fueron tan profundas, eso sí, te delimita por supuesto el lenguaje, como, Claro. eh, por supuesto, pero es como, siento como que ellos, es su manera de vivir y lo llevan con orgullo. Entonces también a lo mejor lo que para nosotros sería carencia, para ellos es su forma cotidiana. Y en cuanto a la estabilidad política, es un país que se nota que el gobierno tiene el poder político, como no se siente que haya una, una amenaza, como una revolución, si bien es un país que tiene, no sé, por ejemplo, distintos grupos con mucha identidad y mucho poder. Por ejemplo, vas a una tribu y en la tribu todas las personas están armadas. Y para nosotros eso sería Claro, es una llamativo. revolución, algo, no sé, descabellado. Se están juntando acá 10 cuadras, personas con armas, pero allá es parte de su realidad política también. Y eso no lo hace un país menos estable. No hay sensación de desestabilización política. También, como te digo, también es muy plural y deben haber zonas con focos o conflictos sociales que deben tener algunas etnias con el poder estatal etíope de la capital, o con conflictos más acrecentados, por supuesto. Pero como te digo, Y después es muy complejo. sí. Decime. No, volviendo un poco a las tribus, vos Ujú. notaste que son sociedades patriarcales donde, por ejemplo, se queda la mujer con los hijos y los hombres salen a cazar, a traer la comida, hacer el trabajo que tengan que hacer, o está más distribuido, quizás hasta son sociedades matriarcales, ¿cómo ves eso? De las tribus que conocimos, no vimos ninguna Sí, sociedad matriarcal. Sí se ve mucho la presencia del patriarcado, 100%. Está, también cada sociedad es distinta y los roles van cambiando, pero siempre es el hombre el que se ve como el proveedor de la casa y la mujer como más resignada o más obligada a cumplir tareas domésticas. Y sobre todo en sociedades tribales que mantienen su tradición, estas costumbres no son cuestionadas. Es, es más, no sabía cómo ponerlo en palabras, pero es menos cuestionado todavía aún. El poder está no cuestionado. Es algo que no es, claro. no creo que haya conciencia sobre eso. Después me llama mucho la atención tipo, la relación que siempre se hace entre la cultura Rastafari y Etiopía. Ujú. Uno, viste, lo relaciona más con Jamaica, pero el origen está ahí en Etiopía. ¿Qué hay en Sí, sí. Etiopía? ¿Por qué Etiopía y el Rastafari? ¿Cuál es la conexión? Bueno, los rastafaris piensan que Etiopía es su tierra prometida. Es, el movimiento rastafari toma toda la creencia, toda la mitología de la iglesia ortodoxa etíope, que es una rama del cristianismo muy antigua. Para que te des una idea, Etiopía fue el segundo estado del mundo en adoptar el cristianismo después de Armenia. Entonces, no es un cristianismo, sí, comparable a lo mejor con simbologías, pero en cuanto a estructura y en cuanto a cultura mismo, es muy distinto a lo que nosotros conocemos como cristianismo, más asignado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Copto. Es, sí, Es se copto. llama cristianismo copto, sí, sí. Y entonces me colgué hablando de eso. El Sí. rastafarismo toma esto y sale como un movimiento como de reivindicación. La verdad es que no sé si se origina en Etiopía o en el Caribe el rastafarismo, pero siempre el movimiento rasta ve a Etiopía como la tierra a donde hay que volver, ¿no? Como personas de ascendencia africana en algún momento se habrán visto en una tierra la que le es ajena, como todo lo que fue el proceso de esclavización y de tomar personas y llevarlas esclavizadas a otro lugar. Esto de la zanahoria, como si fuesen, como el ideal es volver a la tierra prometida que es Etiopía. Y esto también surge, el movimiento Rastafari surge con la creencia de que el último rey de Etiopía, porque Etiopía hoy en día es una república, pero antes era un reino, el último rey se llamó Haile Selassie el primero, y los rastas piensan que
Haile Selassie era descendiente del rey Salomón y por lo tanto un Mesías también. Era como su Jesús también, como para equipararlo con el cristianismo. Entonces es una conexión muy fuerte, muy fuerte. Este emperador dio tierras para que los rastafaris, todas las personas que quieran habitarlo del Caribe, vayan a vivir a Etiopía, y hay mucha gente que emigró. Hay un pueblo particularmente que se llama Shashamane, que es donde el emperador cedió las tierras, que mucha gente de Jamaica y del Caribe se movilizó ahí para cumplir su sueño. También hay, detrás del Rasta, a lo mejor nosotros conocemos el reggae y lo asociamos a la marihuana, pero también hay todo un rezo, una filosofía, leen la misma Biblia, es bastante religioso. Y el centro de esta religión está en Etiopía. Y después, cuando ellos escuchan de Argentina o hablan con ustedes, ¿qué es lo que saben, qué es lo que conocen de Argentina o qué opinión tienen? Más allá de que seguramente te hablen de Messi y de Maradona. Sí, las referencias que tuvimos en Etiopía de Argentina, generalmente entre gente joven es más por algún jugador de fútbol, y después en el norte, en la región de Tigray, que es una región históricamente revolucionaria, son los que terminaron, las revueltas para echar a los italianos empezaron ahí, para echar al último movimiento, para echar al último, no movimiento, la última dictadura. Muchas batallas importantes se pelearon en esa zona y es como la zona que vio nacer y mejor guarda toda la cultura de la iglesia del antiguo imperio. Entonces en esas zonas donde ideales revolucionarios se metieron, conocen al Che Guevara. Entonces es divertido. Una vuelta nos pasó de estar comiendo en un hotel con una amiga suiza, un amigo etíope que también fue nuestro guía, y que nos diga el chabón, ese que está ahí sentado es el Che Guevara etíope. Era una persona que había liderado una batalla muy importante para terminar de echar a los italianos. Y esas son las únicas referencias. Yo creo que no lo hicimos, pero no fuimos con mapas a Etiopía, pero creemos que después en zonas más rurales no sabrían casi nada de dónde está Argentina ni nada sobre nosotros. Sí, en Eso general en es todo. África nadie conoce Argentina, nadie, por lo general todos hablan de Brasil, conocen Brasil, pero nadie tiene idea de Argentina. Ujú, O digo, más allá de Messi, que lo conocen, después no tienen idea de ni siquiera dónde queda claro. Argentina, eso es llamativo. Y sí, sí. También en Etiopía ni conocen al Papa, pues ellos tienen su iglesia, que son Mm. como las cosas más famosas de la Argentina a nivel mundial. Messi, el Che Guevara, algún que otro, el Papa, eh, y eso es lo que conocen sobre nosotros. Tampoco intentamos mucho como cuando conectamos con gente de intentar explicar, no sé, políticamente o geográficamente dónde está Argentina, sino más ir a lo simple. Nosotros somos argentinos y no sé, como una forma de ser, como esto de ser sociables, de que no nos importa compartir el mate. Vuelvo recurrentemente al mate porque creo que es nuestro embajador hasta cierto punto, ¿no? Es como, es una buena forma de demostrar un poco quién sos. No es normal eh, a nivel mundial que una persona se te acerque y te dé de beber de tu misma cosa, ¿no? Como de tu misma bombilla, de tu misma pajita, lo que sea. Y esto de sentarnos en ronda y que hay uno que se va y lo va girando, eso creemos que en nuestra forma de decir, esta es nuestra cultura, cuando a lo mejor tenés o poco tiempo o poco recurso lingüístico. Entonces no nos quedamos tanto en decir Argentina es esto, o estamos acá y ustedes están acá, sino más, ahora estamos acá. Y yendo un poco a las preguntas de la gente, ¿se cubren la cara las Ah, no mujeres estaba en leyendo nada. Etiopía? No. Eh, no fuimos a ninguna ciudad mayormente musulmana, si bien en Etiopía hay una ciudad que se llama Arar, que es la tercera ciudad musulmana más sagrada del mundo y la más sagrada en África. También los musulmanes
todo lo que es Etiopía tiene una conexión muy fuerte con lo que es la península arábiga, con lo que es el lenguaje semítico, y hay toda una historia también detrás de eso, pero hoy en día las ciudades no son predominantemente musulmanas, entonces ni tan religiosas. En ese sentido, las ciudades más religiosas generalmente son cristianas, y las mujeres se visten, también esto, la sociedad patriarcal no en las tribus, sino en otro tipo de estructura social. Sí. Siempre son las mujeres las que están más tapadas y se tapan a lo mejor con largos vestidos blancos o con túnicas sobre la cabeza, pero no la cara. Y ahora si tenés que vender Etiopía a alguien que esté interesado a viajar, vos qué le decís, ¿cómo se vende Etiopía turísticamente? O es muy complejo. Creemos que más que vender Etiopía es vender Etiopía como país, sino lo que vamos a hacer allá y cómo lo vamos a hacer, y, y las experiencias que uno se va a poder quedar, con las experiencias que uno se va a poder quedar. Si te interesa, por ejemplo, la naturaleza, no sé, tenés que ir con mente abierta. Eso es lo que diría, más que venderlo, no sé, venderlo es medio raro, es contarte sobre lo que hay y qué vamos a hacer allá. Es Es eso, un siempre ir lugar, con... por ejemplo, uno siempre puede tener, hay mucha gente que puede tener el prejuicio de decir, no, a África no voy porque es inseguro. En ese Ujú. sentido, ¿cómo lo ves? Es un lugar seguro para andar, para viajar, para recorrer? Yo creo que es un lugar seguro. Por supuesto, es un lugar que te tenés que mantener informado sobre qué vas a hacer, dónde vas a hacer, qué vas a hacer, a dónde vas a ir, cómo está la situación en el lugar al que estás. No es que vos llegas, te bajás del aeropuerto y a lo mejor salís caminando a ver qué pasa. Lo puedes hacer, a lo mejor no te va a pasar nada, pero yo creo que es un país al que hay que informarse antes de ir, pero no es inseguro. No lo catalogaría así. ¿Y en cuántos días Pero puedes hacer sí, un... esto de que a lo mejor no hay tanta infraestructura Sí. desarrollada, de que, por ejemplo, como turista no puedes agarrar un auto e irte, tenés que tener ayuda de alguien de allá, ¿no? Como alguien que sepas que dónde vas a dormir cuando llegas del aeropuerto. Si querés visitar una tribu, vas a necesitar un auto, vas a necesitar alguien que te sepa llegar a la tribu. Y es eso, es tener también buena, buenos contactos allá. Si podés hacerlo antes de ¿Y llegar, mejor, si no estás ahí. en cuántos días más o menos hace un buen viaje a Etiopía? Se puede recorrer más o menos las cosas más importantes. Eh, Qué pregunta difícil. Yo creo que también depende un poco de qué viaje vayas a buscar y qué buscas con el viaje. Si a lo mejor querés hacer un viaje rápido y solo ver highlights, tipo, no sé, los monumentos que te aparecen en una revista, a lo mejor con 5 o 10 días estás. Es un país que mejor recorrerlo, a lo mejor abarcar menos lugares, pero hacerlo con tiempo. Y es más de lo que ver. Si no es un país al cual yo recomendaría ir, si lo que querés hacer es ir a ver cosas, es más para ir a, a zambullirte en otra cultura, ¿no? Como tener el tiempo de ir a un mercado, tener el tiempo de pasar a lo mejor una tarde tomando algo en un bar tranquilo. También tenés que ir con la cabeza de que si querés llegar del punto A a B, por esto falta de infraestructura, a lo mejor requiere más logística, más pensamiento. Esto si viajas, por ejemplo, con transporte público, no siempre es fácil, aunque está bastante bien conectado con aviones y con vuelos internos, a lo mejor no es lo más barato. Pero yo creo que, no sabría decirlo con días, sería como delimitar un viaje a un país. Creo que se pueden hacer muchos tipos de viajes. Nosotros cuando vamos, la última vez que fuimos 15 días y creemos que hicimos un montonazo de cosas, eh, que todo el tiempo estamos haciendo actividades y fue un buen tiempo. A lo mejor también ir más o ir menos, depende de cómo lo quieras hacer, qué nivel de intensidad buscas con el viaje. En esos 15 días llegas a contactarte con las tribus, a conectarte bien y a conocer Sí, los sí, sí, lugares más estuvimos, importantes de Etiopía, digamos. en esos 15 días hicimos un día en la capital, después hicimos
bajamos, hicimos otro día en un lago muy lindo que vimos un festival de la iglesia etíope que se llama Epifanía, que conmemora el bautismo de Jesús. Entonces vimos todo el festival y las procesiones en los lagos. Fue algo muy lindo. Y después nos fuimos a la región del Valle del Olmo, que ahí estuvimos, creo que fueron 4 noches, que alternamos entre acampar con tribus y dormir en algún pueblito. Recorrimos bastante esa zona y después fuimos para el norte a hacer un trekking, parando en albergues comunitarios. Es una propuesta de turismo sustentable muy piola que encontramos ahí, que ayuda a desarrollar a las comunidades a poder recibir turistas y sacar un beneficio económico. Una persona fue y las ayudó a montar este negocio y hicimos este trekking por el norte que se ve más lo etíope, más milenario, que sería la región de Tigray, esto que hablábamos, que son más revolucionarios y que tienen el núcleo de la religión. Y hicimos ahí 3-4 días y después nos fuimos al desierto, al lugar más caliente del mundo, que se llama la depresión de Danakil, el lugar, que ahí vimos distintas formaciones de la tierra, minerales que torna el suelo colores muy lindos, y después ya nos volvimos. O sea, en esos 15 días pasamos por distintos viajes y pudimos ver un poquito de cada realidad de cada país, de cada cultura en el país. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas más que incentivar a la gente en general a que conozca África, que se saque quizás un poco el prejuicio, que tiene muchísimo para ofrecer, que por ahí Europa o mismo América no tiene porque es una herencia propia, una cultura distinta y sobre todo gente muy buena y gente muy abierta a conocer a la gente que viene, por ejemplo, de Argentina, que nos quiere mucho, la verdad, en África. Los que nos conocen, ¿no? Sí, es un continente que despierta siempre mucho misterio y mucha intriga, y por supuesto que es muy lindo conocerlo. Hay que animarse. Pero hoy en día, por cómo lo veo yo, con toda esta era informática y a veces hasta tenemos sobreinformación sobre un destino, con un poco de voluntad y de sacarte estos prejuicios, no es tan difícil llegar a estos lugares y tienen mucho para dar. Cada vez es más fácil llegar a estos lugares y es muy lindo. Y me gustaría cerrar con un mensaje que es que Sí. la actividad turística es un arma de doble filo, y eso también es algo que nosotros queremos, es una de nuestras bases, ¿no? Cuando uno se moviliza a otro país, uno puede dejar un rastro positivo o negativo, y porque esto del arma de doble filo, que es una frase bastante conocida, porque la actividad y el hecho de viajar puede generar consecuencias positivas muy buenas y muy grandes, y así como también consecuencias negativas. Entonces, como viajeros creemos, y ahí sí incluyo a Cultura Sariri, como la visión de nuestros viajes, queremos estar seguros de que lo que hacemos y el impacto que dejamos en el lugar al que visitamos es positivo. Esto fue Ciudadanos Globales. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, en Spotify, en Google Podcast y en nuestro canal de YouTube. Para seguir a Cultura Sariri, nuestro invitado en esta oportunidad, pueden seguirlo en Instagram, cultura.sariri, o en su página web, culturasariri.com.ar. Nos vemos en la próxima edición de Ciudadanos Globales. Gracias por estar ahí.